Hechos históricos que te impactarán. A lo largo de la historia, han ocurrido eventos tan increíbles que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Misterios sin resolver, experimentos que salieron mal y tragedias que cambiaron el mundo para siempre. La explosión de Tunguska, el impacto sin cráter. El 30 de junio de 1908, un misterioso estallido sacudió Siberia con una fuerza equivalente a 1000 bombas atómicas. La explosión fue tan potente que derribó 80 millones de árboles en un área de 2000 kilómetros cuadrados. Aunque no se encontraron cráteres, los científicos creen que fue causado por un meteorito o cometa que explotó en la atmósfera a unos 5-10 kilómetros de altura. A pesar de su impacto masivo, no se encontraron cráteres ni restos significativos del meteorito, lo que sigue alimentando teorías sobre su origen, incluyendo la posibilidad de que haya sido un experimento fallido de Nikola Tesla o incluso una nave alienígena. Científicos sugieren que pudo ser un asteroide de hielo que se evaporó en la atmósfera sin dejar rastros. El experimento Filadelfia, un barco invisible. En 1943, la Marina de Estados Unidos supuestamente realizó un experimento para volver invisible al destructor USS Eldridge. Testigos afirman que desapareció y reapareció en otro puerto. Pero lo más escalofriante, algunos marineros fueron hallados fusionados con el metal del barco. ¿Un engaño o un secreto militar oculto? El gobierno de Estados Unidos niega todo, pero algunos documentos desclasificados sugieren que experimentaban con campos electromagnéticos. El colapso de la URSS, la noche en que cambió el mundo. La Unión Soviética, una de las superpotencias más grandes de la historia, colapsó en una sola noche. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov renunció y la bandera roja con la hoz y el martillo fue bajada para siempre. Nadie esperaba que un imperio tan poderoso cayera tan rápido. El incidente del lago Nyos, la nube mortal. En 1986, un fenómeno inexplicable acabó con la vida de más de 1.700 personas en Camerún. Una nube gigante de dióxido de carbono emergió del lago Nyos y asfixió todo a su paso. Las víctimas fueron encontradas en sus casas sin signos de lucha. ¿Cómo pudo un lago matar a tanta gente? Se descubrió que el lago tenía una bolsa de gas acumulada en su fondo, que explotó debido a un deslizamiento de tierra. El experimento de Stanford. El lado oscuro del ser humano. En 1971, un simple experimento de psicología reveló lo peor de la naturaleza humana. Un grupo de estudiantes fue dividido en prisioneros y guardias en una prisión ficticia. En solo días, los guardias se volvieron abusivos, mientras que los prisioneros sufrían crisis nerviosas. El estudio tuvo que ser cancelado, pero demostró lo fácil que es convertir a una persona común en un tirano. El experimento fue tan polémico que inspiró películas y cambios en los protocolos de estudios psicológicos. La puerta del infierno en Turkmenistán. En la década de 1970, geólogos soviéticos encontraron una caverna llena de gas en Turkmenistán. Para evitar un desastre, decidieron incendiarla, pensando que el fuego se apagaría en días, pero sigue ardiendo 50 años después. El cráter de Darvaza, conocido como la Puerta del Infierno, es un recordatorio de lo impredecible que puede ser la naturaleza. En 2013, un explorador canadiense descendió al cráter y tomó muestras de vida microbiana que podrían sobrevivir en otros planetas. El enigma de los cosmonautas fantasma. Antes de Yuri Gagarin, la URSS intentó enviar otros cosmonautas al espacio, pero algunos nunca regresaron. En 1961, dos hermanos radioaficionados italianos captaron una transmisión desesperada de un astronauta diciendo: «No puedo respirar, se está calentando». Si esto es cierto, entonces la URSS ocultó las primeras muertes en el espacio. ¿Qué otras cosas no nos han contado? La URSS nunca confirmó ni desmintió estos rumores, y algunos documentos clasificados siguen sin ver la luz. El asesinato de Rasputín, 1916, el monje que parecía inmortal. Grigori Rasputín fue un personaje misterioso y polémico, conocido por su fuerte influencia en la familia imperial rusa. Sus enemigos planearon su asesinato y lo sometieron a una de las muertes más extrañas de la historia. Lo envenenaron con cianuro, pero no tuvo efecto. Le dispararon, pero siguió moviéndose. Lo golpearon brutalmente y al ver que aún respiraba, lo arrojaron a un río helado.
Cuando hallaron su cadáver, se descubrió que su verdadera causa de muerte fue el ahogamiento. ¿Era realmente un hombre común o tenía habilidades sobrehumanas? La Gran Hambruna de China, 1962, la mayor tragedia humana del siglo XX. China vivió uno de los episodios más oscuros de su historia cuando el gobierno de Mao Zedong implementó el Gran Salto Adelante. La idea era modernizar la agricultura y la industria, pero la mala planificación provocó el colapso de la producción de alimentos. Hasta 45 millones de personas murieron de hambre en solo 4 años. En algunas regiones, la desesperación llevó a casos documentados de canibalismo. Fue una de las mayores catástrofes humanas jamás registradas. La batalla de Stalingrado, mes de 42-43, la batalla más sangrienta de la historia. Con temperaturas de 30 grados y sin suministros, más de 2 millones de personas murieron en Stalingrado. Esta batalla no solo fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, sino que también dejó cicatrices imborrables. Los soldados alemanes atrapados en la ciudad comenzaron a morir de hambre y enfermedades. Hitler se negó a rendirse, lo que resultó en una derrota aplastante. Fue el inicio del fin para el Tercer Reich. La fiebre del oro en California, 1848-1855, un hallazgo que cambió la historia. La fiebre del oro en California trajo fortunas inesperadas y tragedias silenciosas. Mientras algunos encontraron riqueza, muchos otros perdieron todo. La población de San Francisco pasó de ser un pequeño pueblo a una ciudad de 300,000 habitantes en pocos años. Sin embargo, también fue una época de explotación y violencia, especialmente contra los pueblos indígenas, que fueron desplazados y en muchos casos asesinados. La peste negra, 1347-1351, la pandemia más letal de la historia. La peste negra mató entre 75 y 200 millones de personas en solo 4 años. Era una enfermedad brutal que provocaba llagas negras y fiebre extrema. La gente vivía con terror, sin saber qué la causaba. Algunos creían que era un castigo divino, mientras otros culpaban a los judíos y los atacaban. Europa tardó más de un siglo en recuperarse. Fue transmitida por pulgas de ratas infectadas con la bacteria Yersinia pestis. El hundimiento del Titanic, 1912, la tragedia que pudo haberse evitado. El 14 de abril de 1912, el Titanic chocó con un iceberg en su viaje inaugural. A pesar de que se había publicitado como insumergible, el barco tardó menos de 3 horas en hundirse. Solo 710 de las 2.224 personas a bordo sobrevivieron. El barco navegaba sin suficientes botes salvavidas y los mensajes de advertencia sobre icebergs fueron ignorados. La erupción del Monte Tambora, 1815. La erupción que cambió el clima mundial. En abril de 1815, el volcán Tambora en Indonesia entró en erupción con una explosión tan grande que oscureció el cielo durante días. Expulsó tanto azufre a la atmósfera que el mundo experimentó el año sin verano, en 1816. Las temperaturas cayeron drásticamente, provocando crisis agrícolas en América y Europa. Se estima que más de 90,000 personas murieron directamente y millones sufrieron hambre. El gran incendio de Londres, un fuego que destruyó la ciudad. El 2 de septiembre de 1166, un incendio comenzó en una panadería en Pudding Lane. Las casas de madera y el viento hicieron que el fuego se expandiera rápidamente. El incendio duró 4 días y destruyó el 80% de la ciudad. Paradójicamente, la peste bubónica, que había afectado a Londres el año anterior, desapareció en gran parte porque el fuego mató a las ratas infectadas. La noche del jazz y el asesino del hacha, 1919. Entre 1918 y 1919, Nueva Orleans fue aterrorizada por un asesino en serie que atacaba con un hacha. En marzo de 1919, envió una carta a los periódicos afirmando que la próxima noche mataría a todos los que no estuvieran escuchando jazz. Esa noche, los bares y hogares se llenaron de música y, sorprendentemente, no hubo asesinatos. Nunca se identificó al culpable y el caso sigue sin resolverse. La masacre de Nankín, 1937-1938. Uno de los episodios más brutales de la Segunda Guerra Sino-Japonesa fue la invasión japonesa a Nankín.
Durante 6 semanas, soldados japoneses masacraron a más de 300.000 personas y cometieron atrocidades inimaginables, como concursos de decapitación con katanas. Las mujeres fueron violadas y asesinadas, mientras que los prisioneros eran usados para experimentos médicos. Este evento es considerado un crimen de guerra, aunque el gobierno japonés ha intentado minimizarlo en ocasiones. El incidente del paso Dyatlov. 9 excursionistas rusos fueron encontrados muertos en los montes Urales en circunstancias inexplicables. Sus tiendas de campaña fueron rasgadas desde dentro. Sus cuerpos presentaban heridas internas similares a las de un accidente automovilístico, pero sin signos externos de trauma. Algunos fueron hallados sin lengua ni ojos. Se han propuesto teorías como pruebas militares secretas, ataques de animales, fenómenos naturales y hasta ovnis. El caso sigue sin resolverse. La maldición de Tamerlán y la Segunda Guerra Mundial. Tamerlán fue un conquistador del siglo XIV cuya tumba fue abierta por arqueólogos soviéticos en 1941. Se dice que en su tumba había una inscripción: «Quien abra mi tumba desatará un invasor más terrible que yo». 3 días después, Hitler invadió la Unión Soviética con la Operación Barbarroja. Algunos creen que la maldición se cumplió. Stalin, asustado, ordenó que los restos fueran devueltos y enterrados con honores. Poco después, la suerte en la guerra comenzó a cambiar. El proyecto MK-Ultra, 1950-1973. Este programa secreto de la CIA buscaba desarrollar técnicas de control mental usando drogas, hipnosis y torturas psicológicas. Personas fueron sometidas a experimentos sin su consentimiento, recibiendo LSD en dosis altas. Algunos murieron o quedaron con daños cerebrales permanentes. El escándalo salió a la luz en 1975, revelando el lado oscuro de los gobiernos en la experimentación humana. La epidemia del baile. En Estrasburgo, cientos de personas comenzaron a bailar sin poder detenerse. Algunos murieron de agotamiento y ataques al corazón. Se cree que pudo haber sido una histeria colectiva o una intoxicación por hongos psicodélicos. El vuelo 19, el misterio del Triángulo de las Bermudas, 5 de diciembre de 1945. 5 aviones de la Marina de Estados Unidos despegan para una misión de entrenamiento. Todo parece normal hasta que algo extraño sucede. Todo parece raro. No sabemos dónde estamos. De repente, los pilotos comienzan a reportar que sus brújulas han dejado de funcionar y que el mar se ve diferente. La última transmisión captada es inquietante. Parece que estamos entrando en aguas blancas, no parece el océano. Y luego, silencio total. El vuelo 19 desapareció para siempre. Lo más extraño es que la Marina envió un avión de rescate con 13 personas a bordo y también desapareció sin dejar rastro. Algunos creen que el Triángulo de las Bermudas es una zona donde ocurren anomalías magnéticas, otros que hay algo más allá de nuestra comprensión. La historia está llena de eventos impactantes, muchos de los cuales aún tienen secretos sin resolver. ¿Cuál de estos hechos te sorprendió más? ¿Crees que haya eventos igual de impactantes que aún no han sido revelados? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este.